Hola, me llamo María Gabriela Rosales. Estamos en mi grupo. Nos tocó Jean Piaget, los aspectos intelectuales de los procesos cognoscentes. Piaget estudió los orígenes y evolución del pensamiento infantil. Fueron necesarios usar varias disciplinas, como la biología, psicología, epistemología, la lógica y las matemáticas. En esta primera parte hablaremos de la epistemología genética y la psicología genética. La epistemología estudia el crecimiento de los conocimientos y la psicología analiza el origen de los conocimientos y los capta las formas de construirlos. Ambas disciplinas colaboran para formar el conocimiento psicogénesis. Este conocimiento tiene carácter constructivista. El conocimiento psicogénesis son procesos constructivos, donde el sujeto pasa de un estado menor a mayor conocimiento, conformando estructuras intelectuales, cuyo objetivo es el desarrollo de la inteligencia. El sujeto en este proceso sufre transformaciones internas y externas. Génesis. La génesis parte de una estructura que termina desembocando en una estructura. Esta se da a través de un desarrollo de nociones. Cuando hablamos de nociones podemos decir como el tiempo, el espacio, los objetos que no pueden ser considerados como innatos, sino que son construidos por el propio sujeto. Esa estructura a través de una producción. Podemos decir que la estructura se ve en dos tipos, las mentales y las operatorias. Cuando hablamos de operatorias hablamos de una construcción, ¿sí? Una construcción surgida por el agotamiento de la estructura en un marco preconceptual. Estructuras se construyen de la propia actividad del sujeto. En esto podemos decir que no son productos ni factores internos, en los cuales podemos mencionar el hereditarismo y la maduración, ¿sí? Las estructuras conforman sistemas de leyes de totalidad. Esas leyes pueden establecer relaciones entre los elementos, parte o funciones, ¿sí? A su vez podemos decir que las estructuras no aparecen como estáticas, sino como un sistema estructurado o estructurante, ¿sí? Dentro de eso podemos encontrar tres caracteres: la totalidad, transformación y autoajuste. Totalidad, ¿sí? Constituyen los elementos que obedecen leyes que son propias del conjunto. Transformación, podemos decir que las estructuras son estructurantes. Autoajuste, las estructuras no se anexan sino que funcionan como una confederación. Dentro de eso, de las estructuras, podemos también encontrar tres tipos: la práctica, la lógico-concreta y la lógico-formal. La práctica podemos mencionar los sistemas sensomotoros. La lógico-concreta, vamos a establecer las relaciones sobre las representaciones de objetos concretos, y la lógico-formal son operaciones que desprenden representaciones de objetos concretos materiales. Equilibrio. El equilibrio constituye la cima de la jerarquía conceptual, explicando no solo los procesos cognitivos, sino también los comportamientos. Según Piaget, no concibe al equilibrio como un sistema cerrado y estático, sino como equilibrante. Dentro de ese equilibrio podemos mencionar tres caracteres: estabilidad, podemos decir que no significa inmovilidad. Comprensibilidad, sí, indica que todo sistema puede sufrir perturbaciones que tienden a modificar el equilibrio compensado por las acciones del individuo. Y actividad, que no es algo pasivo sino activo. Dentro de ese equilibrio tenemos tres tipos: el ritmo, ¿sí?, que se refiere a las repeticiones semejantes que del equilibrio de tipo biológica, en el cual podemos mencionar la respiración. Las regulaciones, ¿sí?, que son acciones en los niños que superan la base rítmica para dar un paso a una actividad en la cual coordinan distintas acciones. Y los
reversible o reversibilidad son acciones que pueden conocerse en el plano mental. Dentro de ese equilibrio tenemos diferentes aspectos: la asimilación y la acomodación. La asimilación se refiere a la reincorporación de objetos o contenidos exteriores a un esquema sensomotor o conceptual. La acomodación vincula la necesidad que se encuentra de asimilación de tener en cuenta las particularidades de los objetos o elementos que hay que asimilar. Dentro de esa acomodación podemos establecer diferentes procesos: el desequilibrio y la reequilibración. El desequilibrio posibilita que el desarrollo del cuerpo, ya que obliga a superar al sujeto su estado actual. La reequilibración actúa como motor de búsqueda en virtud de búsqueda de una situación conflictiva que obliga al sujeto a ensayar sus soluciones. Hola, bueno, mi nombre es Lucas Robles Monti. A continuación les estaré explicando factores de desarrollo mentales. Siguiendo el hilo de lo que venían explicando mis compañeros, podemos decir que los factores de desarrollo mental comienzan con la maduración biológica, la cual, obviamente, contiene aspectos los cuales funcionan de soporte para el desarrollo del sujeto, ya que tiene un basamento en su sistema endocrino y nervioso, el cual determina el desarrollo inteligente del mismo. En este caso podemos decir de los niños, cómo van interactuando con el mundo y llevan a la asimilación del mismo, cómo van construyendo su realidad segundo a segundo, con vivencias. Y bueno, también Piaget explica en esta sección de maduración biológica que es una condición necesaria, aunque no suficiente, ya que si bien se necesita de la maduración del sujeto mental y físicamente, no es una condición necesaria para su desarrollo y su maduración para la interacción con el medio. Luego, importancia de experiencia, que bueno, un poco lo que les estuve playando, la cual hace una unión entre el sujeto y la realidad. La relación del sujeto con la realidad, el cual se conecta con el conocimiento que va adquiriendo instante a instante, con el desarrollo de su entorno, con la interacción del mismo. Aquí podemos ver dos tipos de interacción, de alguna forma, con la experiencia, los cuales son interacción física y la interacción lógica. La física abstrae y la lógica se interactúa con la acción. De esta forma, el sujeto, cada vez que va viviendo esta realidad, la transforma a su necesidad. Es una construcción y un cambio constante, el cual vemos que ocurre. A continuación tenemos la interacción social. Se basa, como bien dice la palabra, en la socialización. En la socialización podemos verla de manera general o particular. La general ocurre en todas las sociedades. La particular la podemos situar en procesos culturales y educativos. El niño que se va interactuando con sus padres, con sus abuelos, que va aprendiendo la cultura. Bien. Y finalmente, en factores de desarrollo mental tenemos la equilibración, la cual es una construcción progresiva de la inteligencia. ¿A qué referimos con esto? A que hay un mecanismo interno como proceso en el que el sujeto, en su relación con la realidad, va construyendo respuestas a lo que le ocurre en su entorno, a lo que lo perturba de cierta forma y le despierta ese interés, y logra de esa manera encontrar la respuesta a sucesos que le van acaeciendo en su vida. Le permite asimilar eso, acomodarlo, hablamos de la asimilación y la acomodación, de procesar, tiene una respuesta. En base a eso que genera esa respuesta, poder replicarla en el futuro ante sucesos o hechos que se le vuelvan a repetir. Esto hablamos en todos los tipos, tanto de niños como de adultos, pero quizás se remarcan más en los niños. Bien, y ahora llegamos a la génesis de las estructuras intelectuales. Son procesos constructivos, son el resultado de organizaciones de los esquemas del sujeto con la realidad. Bien, dichas estructuras se conforman en un orden de sucesión que se vinculan a los periodos, donde el centro del problema está puesto en explicar los procesos, desde la marcha irreversible hacia la reversibilidad en el plano del pensamiento.
Luego aparecen las estructuraciones, que estas son las diferentes etapas que va sufriendo, o va vivenciando, mejor dicho, que le van ocurriendo al sujeto, desde que nace hasta que llega a la edad adulta, más o menos, cuando llega más que nada a la adolescencia, que es cuando ya se define como ser, como sujeto. Entonces tenemos la etapa de los esquemas sensomotores. En esta etapa podemos decir que, bien, dentro de la etapa de los esquemas sensomotores tenemos tres grandes estadios, el primero son los reflejos, en el cual esto es más instintivo, de las necesidades del niño, en este caso del sujeto, que se ubica en los primeros meses de vida. Después tenemos las relaciones circulares primarias, que podríamos poner, por ejemplo, la succión del dedo, la cual el niño empieza a reconocer algunas partes de su cuerpo. Luego tenemos las relaciones circulares secundarias. En esta etapa el niño empieza a reconocer un poco más su entorno. Podemos poner como ejemplo que comienza a mover objetos de manera dirigida. Tenemos la resolución de situaciones, lo cual demuestra un acto de inteligencia. Bien, a continuación tenemos las relaciones semióticas. Tenemos operaciones concretas y cooperativas, ambas englobadas en la lógica concreta. Y por último tenemos el pensamiento formal. El pensamiento formal ya entra en una etapa más puberta del niño, bueno, del sujeto mejor dicho, una etapa más avanzada dentro del formalismo del sujeto, en la cual ya utiliza el razonamiento hipotético deductivo, encara en la adolescencia y bueno, ya hacia la adultez. Son nuevas estructuras que se van formando, las cuales están subordinadas a través de operaciones concretas. Periodo sensorio-motriz y el nacimiento de la inteligencia. Abarca desde el nacimiento del niño hasta la adquisición del lenguaje, que es alrededor de los 2 años. En este periodo se verá cómo se parte de las actividades espontáneas y totales a partir de los reflejos. Bueno, a continuación les voy a mostrar la psicogénesis del periodo sensomotor. Bueno, se divide en estadios. En el primer estadio se lo llama ejercicio de reflejo, que es en el periodo de nacimiento al 1er año, donde usa gritos, gestos, posturas de cabeza, de los brazos, usa reflejos arcaicos y modulares. En el segundo estadio se lo llama primeras costumbres, que es en el periodo del 1er mes a los 4 meses y medio, donde el niño succiona por succionar, succiona en los dedos, en los bracitos. Acá hace una transición entre lo orgánico e intelectual, quiere decir que es de repetición. En el tercer estadio se le llama de coordinación de la visión y la aprehensión. Es un periodo entre los 4 meses y medio a 8 o 9 meses, donde el niño toma sonajero, agarra algunas cosas. Acá hace reacciones a objetos manipulados. En el cuarto estadio se lo llama coordinación de esquema, que va desde los 8 o 9 meses a 11 o 12 meses. Acá uso de los medios para alcanzar los fines. En el quinto estadio se lo llama diferenciación de los esquemas de acción. Es de los 11 a 12 meses a 18 meses. Acá los movimientos repetidos, pero varían de una situación a otra. Comenzar con la siguiente etapa, que es la preoperatoria, que sería la segunda de las 4 en las que Piaget dividió el desarrollo del proceso cognoscente. Esta etapa se da aproximadamente entre los 3, 4 hasta los 7 años. En ella los niños muestran momentos de transición entre las acciones prácticas que se darían en la etapa anterior a las representaciones mentales. En esta etapa tenemos la función simbólica o semiótica, que se vincula directamente con el lenguaje y la representación mental de objetos ausentes,
y situaciones vividas. Es decir, se relaciona con la interiorización de imágenes. Esta función semiótica aparece en 5 manifestaciones. La primera de ellas es la imitación diferida. Un ejemplo claro de esta manifestación es el saludo. El saludo, cuando a un niño se le enseña a saludar, que esto se daría en la etapa anterior, el niño va a imitar esa acción, luego viene la mímesis diferida y recién aparece la imitación diferida sin la presencia del modelo, es decir, de la persona que le enseñó a saludar. La segunda manifestación sería el juego simbólico. Este juego simbólico son acciones de ficción que se vinculan a la manifestación anterior, que sería la imitación diferida. Este juego incluye objetos simbólicos que lo son para el niño, haciendo ver que un objeto es otra cosa. Por ejemplo, el palo de escoba es un caballo, o el plato en el que se alimenta el niño, por su forma, es un volante, o la cuchara o el tenedor que se utiliza para alimentarlo, un avión. Con la tercera manifestación, el dibujo, que representa lo que el niño tiene como imagen interior. Su génesis parte de garabatos al dibujo, que va a tener proporciones y perspectivas. Existe una clasificación, según Luckett, que la toma Piaget, de el dibujo y sus etapas. Es la siguiente: tenemos el realismo fortuito, que es la primera imagen. La segunda imagen hace referencia a el realismo frustrado, que son monigotes. La tercera al realismo intelectual, donde se observa la ausencia de relaciones métricas y de perspectiva visual. Y por último, el realismo visual propiamente dicho. Continuamos con las imágenes mentales de aparición tardía y resultan de la imitación interiorizada. Piaget distingue 2 tipos de imágenes: las imágenes reproductoras, que evocan situaciones conocidas por el niño, y las imágenes anticipadoras, es decir, imaginar movimientos antes de que estos se realicen. Por último, tenemos el lenguaje. Este evoluciona desde el balbuceo espontáneo hasta la posibilidad de separar el pensamiento de la acción y dar lugar a la representación. Este lenguaje implica la incorporación de un sistema de signos y de estructuras gramaticales que le permitirán al niño comunicarse. Con el periodo preoperatorio, donde tenemos el pensamiento intuitivo. Es un pensamiento por el cual se hace afirmaciones sin necesidad de demostrar. Es una etapa preconceptual que suple la lógica, es lo perceptivo evidente. Preconceptual refiere a los conceptos por su uso, pero no los generaliza. Por ejemplo, un auto es para pasear, pero no lo define como un medio de transporte. Piaget clasifica en 2 tipos. Primero tenemos el simple, donde vamos a tener el primer momento, una intuición primitiva, donde van a tener percepciones globales tomando una colección como modelo. Hace referencia al espacio ocupado y no a la cantidad. Tenemos un segundo momento en este simple, donde da cuenta de una igualdad de colecciones figurales mediante una correspondencia visual y no lógica. Y el segundo tipo sería la anticipada. La intuición anticipada puede anticipar consecuencias de la acción y también reconstruir estados anteriores, pero sigue siendo intuición, dado que no hay reversibilidad.
con la siguiente etapa, que serían las operaciones lógico-concretas. En este periodo, el niño puede utilizar el pensamiento lógico de las operaciones, pero solo a los objetos físicos. Por ello, recibe el nombre de lógico-concreto. Las intuiciones se transforman en operaciones cuando se logran formar sistemas componibles y reversibles. Las operaciones son acciones interiorizadas e integradas en un sistema de relaciones. Estas se clasifican en lógicas, donde tenemos sistemas de conceptos o clases o relaciones. Tenemos las geométricas también, las temporales, que sería una sucesión de acontecimientos e intervalos. Y por último, las operaciones físicas. En concreto, hace referencia a que puede existir la manipulación o también representaciones mentales. Es decir, que no es necesario que estén presentes físicamente los objetos, sino que se puede realizar una representación mental del mismo. Las estructuras de agrupamiento de las operaciones son clasificación, seriación y número. Las dos primeras comienzan en la etapa anterior, es decir, en la preoperatoria. Pero acá la clasificación da cuenta de una organización jerárquica de conceptos según ciertos criterios. La seriación organiza elementos en forma ascendente o descendente y puede sacar o incluir un elemento sin desarmar o sin necesitar desarmar el conjunto para hacerlo. La tercera estructura, que sería el número, es una síntesis de las dos anteriores. Estas estructuras de agrupamiento están vinculadas a la conservación de la cantidad. En primer lugar, de la masa, aproximadamente a los 7 años. En segundo lugar, el peso. Y en tercer lugar, el volumen. Las operaciones lógico-aritméticas permiten que las estructuras de agrupamiento reúnan objetos discretos o discontinuos para agruparlos utilizando las estructuras mencionadas. Hay una diferencia que vale la pena remarcar, es que en las operaciones temporales, infralógicas o espaciotemporales, los objetos son continuos, a diferencia de las lógico-aritméticas. Se engloba en partes o pedazos, es decir, que son las medidas del tiempo, del espacio y de la velocidad. Operaciones. Ligan objetos y propiedades en el periodo formal que se relacionan con operaciones. Estas operaciones se dan en un segundo grado, donde utilizan un lenguaje simbólico. Podemos nombrar dos tipos de operaciones, las lógico-formales y las lógico-concretas. Cuando hablamos de lógico-concreta vamos a hablar sobre la inteligencia. Cuando vamos a hablar de lógico-formales vamos a hablar de los pensamientos formales que se establecen en objetos concretos que se dan en una construcción de la formulación de hipótesis, el pensamiento, la comprobación concreta y actual, y pueden establecer teorías.